Bueno, Dios me los bendiga. Amén. Veo que el bote está, de este lado está más cargado que del otro lado. ¿Se acuerdan lo que le pasó al Titanic, verdad? Se hundió. Entonces, fue por el hielo, ¿no? Bueno, mire, vamos a continuar con esta serie de los Hechos de los Apóstoles. Es una serie que hemos comenzado, tema número 4, vamos hoy. Y el propósito es regresar a las sendas antiguas. Y vamos hoy a estar en Hechos 2, Hechos 2, versículos del 1 al 13. Versículos del 1 al 13. Y cuando lo encuentre, por favor, si se puede poner en pie. Eso fue que no me tomé el café en la mañana. Hechos 2, versículo 1 al 13. Si usted tiene una Reina Valera, va a decir la venida ¿de quién? Fíjese que dice de quién, no de qué, ¿no? De quién. Es una persona, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, ¿no? Muchos cristianos, aunque no son testigos de Jehová, pero usan al Espíritu Santo como una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, habla, se entristece, ministra, ¿no? Es parte de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dejado tu palabra para que aprendamos, para ministrarnos. No hay revelación más allá ni por encima de tu palabra que ya tú has establecido, Señor. Nos sometemos, Señor, en esta tarde a tu Espíritu Santo para que tú nos guíes y para que tú nos ministres en nuestra área de necesidad. Cada uno de nosotros tenemos necesidad de ti, Señor. Pero confiamos de que hoy tú suplirás aquellas necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Primeramente, las necesidades espirituales, Señor. Si hay necesidad, Señor, de salvación en medio nuestro, te pido que tú te derrames y te reveles hoy como el Dios de salvación. Padre, ayúdanos, fortalécenos en nuestras debilidades. En ti confiamos. Háblanos y ministranos como solamente tú sabes hacer. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Bueno, para hacer un recuento, la semana pasada o la semana antepasada, dentro de este libro o serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de, ¿alguien recuerda? Mira la mente humana, cómo trabaja. Dice que solamente recuerda 10% de lo que oye. Qué vergüenza. ¿De qué estudiamos? No. ¿Ya revisaron las notas? Voluntad de hombre o voluntad de Dios. Gracias por su valentía, hermana. Dentro de este tema estuvimos viendo los versículos del 15 al 26 del capítulo 1, en los cuales se relata la historia de la elección del apóstol que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Para los apóstoles, la encomienda de ir a predicar el evangelio solamente podría ser cumplida, según ellos, si habían 12.
Si habían 12. Entonces tenían 11, le faltaba el portero, ¿no? Entonces tenían que buscar a alguien más para cumplir con esa comisión. Por tanto, ¿qué hicieron? Se apresuraron, escuche, aunque con buenas intenciones, a buscar a ese tal apóstol. Ahora, la oración de parte de Pedro es muy bien intencionada. Señor, tú conoces nuestro corazón, ¿no? Conoces nuestro corazón. De la misma manera que muchas de nuestras oraciones lo son. Sin embargo, tenemos que entender que esta petición de parte de Pedro no era algo a lo cual el Señor les había mandado hacer. ¿Cuántos cristianos aquí hay que son, como dicen los puertorriqueños, esmandados? ¿Sabe qué significa eso, no? Mandados a correr, apresurados. La lección por esta parte es que no importa cuán buena intención tengamos en lo que pidamos, tenemos que saber esperar y escuchar la dirección de parte de Dios para lo que Él quiere que hagamos. No es lo que usted quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde muchas veces encontramos el problema, en que no sabemos esperar. Y la impaciencia, ¿cuántos sufren de ese mal? Gloria a Dios. Pero fruto del Espíritu es paciencia. ¿No? No le va a llegar así de la lotería, no se va a ganar la lotería de la paciencia. ¿No? La impaciencia es una de las maneras más rápidas de salirnos de la voluntad de Dios y del tiempo de Dios. Hoy encontramos en las iglesias personas que, aunque han recibido un llamado de parte de Dios, no han sabido esperar el tiempo y por consiguiente se salen del tiempo de Dios. Y eso que ha causado un estrago para la iglesia y para sus propias vidas. Cuando uno se sale del tiempo de Dios, al final de todo, el que sale siempre culpado es ¿quién? Dios. Nunca es el hombre. Ah, no, es que Dios me dijo. Sí, pero tú fuiste el que te apresuraste. Tal ha sido el caso con personas que han salido, o que han sido, llamados por Dios a pastorear iglesias. Y en realidad tienen un llamado. Y usted habla con ellos y tienen una facilidad de palabras que uno dice, wow, este tiene que haber sido un apóstol, si existiera, ¿no? Porque de la manera que habla y todo. Pero ¿qué sucede con eso? Su carácter aún no ha sido formado. Y nadie, de la misma manera que nadie va a un gallinero y busca un huevo, ¿qué va a salir eventualmente del huevo? Un pollito. Si usted dice, ay, no, es que quiero comerme un pollito hoy, y rompe el huevo, ¿qué sucede? Ahí no hay nadie, todavía está la yema, ¿no? Aunque sea orgánico, no hay pollito ahí. No podemos entonces salirnos del tiempo de Dios. Por ende, no han dado lugar para que su carácter sea formado. Y esto ha llevado a muchos a deshonrar el nombre de Dios, incurriendo en pecados vergonzosos. Por otro lado, nos encontramos con otras personas que por no escuchar la dirección de parte de Dios para con el pueblo, se han apresurado a querer hacer su propia voluntad. Hasta el punto donde se presentan delante de Dios para que Dios bendiga, escuche, bendiga la decisión que ya han tomado. No han buscado dirección de Dios, pero ya en sus mentes ya tienen, no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero. Señor, ¿cuál de las dos? Bendícela. Y Dios está diciendo, ninguna. Es que no te he dado para que hagas ninguna. ¿Qué tal si ninguna de las dos opciones es lo que Dios quiere? De la misma manera que el número 12 para los judíos era un número significativo, puede que para nosotros hoy haya algo que parezca ser significativo, sin lo cual aparentemente Dios no puede obrar. Así no funciona. Eso sería encerrar a Dios en una caja y limitarlo a nuestras ideas y conceptos. Dios está por encima de nosotros. Dios dice lo que hay que hacer. Dios creó la tierra desde el principio hasta el fin. 1 al 6 en Génesis. Capítulo 1. 6 días, toda la creación, y todo trabaja conforme a su propósito. La frase, y vio Dios que era bueno, significa que trabaja, funciona, cumple el propósito para el cual es enviado, o ha sido diseñado. Es decirle a Dios, no, que así no va a trabajar, yo creo que va a trabajar mejor así. Entonces le estamos diciendo nosotros, la creación, al creador, cómo es que tiene que cobrar. ¿Cómo se siente usted? Cuando su hijo viene y le dice, no, así no se hace. Te voy a decir cómo es que yo voy a ir a la escuela este año. ¿Me tienes que comprar zapatos de $500? Si quieres que yo preste atención, me tienes que dar una mochila de $200. Si quieres, usted se queda ahí atónito, ¿no? Y perplejo, como para hacerlo bíblico. Atónito y perplejo. Le dice usted a su hijo, tiene razón, déjame someterme. Su hijo va con usted a la tienda a comprar, inclusive hace unos días fuimos a comprar los uniformes a mi hija. Y yo me imagino, preparando esto, decía, bueno, imagina que mi hija venga con 2 pares de zapatos y decirme, papi, ¿cuál de estos dos quieres comprarme? ¿El de $500 o el de 600?
Ninguno. Ninguno. Así es lo mismo nosotros con Dios. Según Pedro y el resto de los apóstoles, existía una necesidad de reemplazar a Judas. Pero mire, esta necesidad en realidad no existía. No existía. Lo que sí existía era la necesidad de orar para buscar la dirección de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos desgastado en oración buscando la providencia de parte de Dios en cosas que en verdad no son necesarias? Aunque para nosotros parece ser que sí lo son. Cuando yo trabajaba secularmente en las alarmas, yo comencé como vendedor. Y recuerdo que el truco, escucha, hay un truco para la venta. Si usted es vendedor, escuche. Si usted no es vendedor, pues escuche para que no caiga en la trampa. El truco era hacerle creer a la persona que tenía una necesidad. ¿Cuántos de ustedes creen hoy que tener un celular es una necesidad? A ver, sea sincero. Se siente que es una necesidad. Usted sale de la casa para la iglesia y va con el tiempo exacto. Y usted de camino se le olvida la Biblia y se da cuenta, se me olvidó la Biblia. Usted no regresa a buscar la Biblia. Usted tiene el teléfono. ¿Sí o no? Pero usted va de camino para la iglesia y se le olvida el celular. ¿Y qué hace? Enseguida, aunque llegue tarde a la iglesia, después le echa la culpa al tráfico, aunque es domingo, por el tráfico. ¿No? Hay muchas cosas que pensamos que son necesarias, pero no lo son. Dios ha prometido suplir que nuestras necesidades, no nuestros caprichos, nuestras necesidades. Gloria a Dios. Si es así para con nosotros, que conoce todas nuestras necesidades, ¿no cree usted que será así para con su iglesia que Él mismo ha edificado? Pues Dios conoce las necesidades de la iglesia. El apóstol número 12 no era necesario. En ese momento no era necesario. Nuestras buenas intenciones nunca podrán ir encima o por encima de la voluntad de Dios. Nunca. Nunca. En nuestro caminar cristiano hay muchas decisiones que tenemos que tomar y muchas veces no vamos a saber con exactitud cuál es la dirección que debemos tomar. Si vamos a preguntar ahora, ¿quién sabe exactamente la voluntad de Dios con usted para mañana? ¿Cuántos dijeran amén? Por la Biblia lo dice ya. La santificación. Estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Este trabajo? No. ¿Este carro? ¿O no? No. Y es ahí donde debemos aprender de este pasaje de Pedro, en que Pedro se apresura. Y en vez de hacer lo que pensamos que es correcto y presentarle a Dios dos opciones que lo que creemos que es correcto, al contrario, es donde debemos tirar el ancla para quedarnos firmes hasta, aquí lo puse en letras, hasta que escuchemos de parte de Dios. No se mueva de ahí. No se mueve de ahí. Jesús les había ordenado a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que recibieran hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. A la enseñanza de hoy tiene que ver con el comienzo de la iglesia cristiana. Y vamos a estar enfocándonos acerca de la venida del Espíritu Santo y cómo fue que Dios usó este evento para alcanzar a los que habían venido de lejos, para que escucharan el Evangelio de la Salvación en su propio idioma, lenguaje, dialecto, póngalo lo que se quiera. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí nos vamos a quedar un rato. Pentecostés, ¿qué era Pentecostés? Bueno, la mayoría de las personas que usted pregunta, Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Son los que hablan en lenguas. ¿Sí o no? Yo salí de una iglesia así, pentecostal, no estoy echando tierra nada de eso, simplemente hoy vamos a desglosar según la Biblia lo que dice, ¿no? Cuando usted le pregunta a alguien y alguien le dice, no, yo soy pentecostal, la razón por la cual dicen eso es porque ¿qué? Porque creen en los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Nosotros como iglesia creemos en los dones del Espíritu Santo, eso lo vamos a desglosar un poco más adelante. Pero Pentecostés es un día, no es el derramamiento, es un día, el día 50, Pente viene de 5, 50 días, día de Pentecostés marcaba 50 días desde el día que se celebraba la Pascua. Okay. Desde el segundo día, era la Pascua, a partir del próximo día se contaban 7 semanas, eran 49 días. 49 más 1, Universidad.
Y esto es lo que se conoce en la Biblia, está en Éxodo 23 y 34, no lo busques, pero si está tomando nota lo puedes escribir. Esto es lo que se conoce en la Biblia como la fiesta de las semanas. Y al final de estos 50 días que culminaban este tiempo de celebración de la cosecha, era con acción de gracias, celebraban que la providencia de parte de Dios por la cosecha, por lo que Dios le había dado. Y era también el día, escuche, donde se ofrecían las primicias de la cosecha. Yo sé que esta palabra primicias en la iglesia del siglo XXI ha causado mucho estrago, porque muchos predicadores ambiciosos le imponen al pueblo que tienen que dar de sus primicias. Eso, mira, es una convicción personal. Es completamente fuera de contexto para un provecho personal de esa gente. Esos son los lobos. Los lobos. Ahora, un dato que me parece sorprendente es que en el Antiguo Testamento, cuando Israel estuvo en Egipto, ¿no? Recuerdan, usted conoce las plagas, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios le da instrucciones al pueblo de hacer ¿qué? Matar un cordero, tomar la sangre, un cordero por familia, si el vecino pues no tenía, usted lo tomaba y lo llevaba con usted para su casa, mataba un corderito, y con la sangre de ese cordero pintaba el dintel de la puerta. ¿Qué representaba eso? Que cuando Dios vendría esa noche, o ese día, y venía a herir, donde veía la sangre, pasaba por encima. Eso es un reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La ira de Dios no es derramada sobre nosotros porque la sangre de Cristo nos cubre de todo. Okay. Ahora, pero desde ese día de la Pascua, fíjate, comieron la Pascua como con la ropa puesta porque ya ahí venía la salida, la salvación, de ahí venía. Ahora, el día de la Pascua es el día que el pueblo de Israel, aún siendo esclavo en Egipto, recibe mandamiento de parte de Dios de matar un cordero y rociar la sangre en los dinteles de la puerta. La sangre del cordero preservaría sus vidas de la muerte. Y esto sucede a la medianoche, búsquelo en Éxodo. A la medianoche, y en ese mismo día salen libres de la esclavitud en la cual se encontraron por 400 o 430 años. La Biblia habla de esas dos fechas. Entonces, desde ese día, escuchen, que salen de Egipto, hasta el día en que Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios para el pueblo, también fueron 50 días. Ahora, usted si es cristiano no debería decir, qué casualidad. Porque Dios no tiene casualidades. Dios no tiene casualidades. Desde ese día hasta el día que sube, son 50 días. Pero otro dato que me parece curioso es que durante ese tiempo donde Dios le está dando la ley a Moisés, se instituye entonces las fiestas anuales de la nación de Israel. Entre ellas está la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas o de las 7 semanas. Vaya conmigo, deja una marca ahí en Hechos 2 y vaya conmigo a Éxodo 23, por favor. Éxodo 23. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 23. Versículo 14. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Le da algunos estatutos, pero aquí estamos hablando de 50 días después de la Pascua, donde Dios instituye estas fiestas. Ahora escuchen, han pasado 50 días desde que salieron de la esclavitud de Egipto, 50 días. Moisés sube y en ese mismo día 50 Dios entonces da una promesa en el versículo 20, dice, sigue conmigo ahí, he aquí yo envío mi ángel, A mayúscula, mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. A ver, Dios no iba a dejar a su pueblo ambular solos en el desierto. Gracias a Dios por eso. Él enviaría a alguien que los guiara. Y si usted nota aquí, como mencioné, la palabra ángel se escribe con la A mayúscula. ¿A qué hace referencia a eso? ¿A quién? Jesús. Ok, Jesús preencarnado. Es lo que la Biblia le dice, o la Biblia no lo dice, los historiadores pues le dicen que es una cristofanía. Es la aparición de Jesús antes de encarnarse. Bueno, aquí Dios envía a Cristo preencarnado para guiar a su pueblo, para guardarlo en todo el camino, para mostrarle qué es lo que debía hacer. Pero esta es la misma promesa de parte de Cristo a sus discípulos antes de su crucifixión. Vaya conmigo a Juan 14, por favor. Estamos solamente hablando de Pentecostés ahora mismo. Primera parte del versículo 1. Juan 14, por favor. Versículo 15. Si tiene Reina Valera, otra vez va a decir la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos guardan sus mandamientos? ¿Los va a cumplir todos a cabalidad? ¿Pero trata de cumplirlos a cabalidad? Debería. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, escuche, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo quiero hacer una pausa aquí. Nosotros conocimos una familia que se apartaron del Señor. Y cuando nosotros comenzamos la iglesia, yo recuerdo que esta señora, bueno, ya dije que era una mujer, pero esta señora nos llamaba, yo creo que me llamó como 3 veces. Ya no se congregaba, no iba a la iglesia, no quería saber nada de la iglesia, pero de repente me llama un día y me dice, Dios me mostró en un sueño tal cosa. Y yo dije, no quiero leerle los sentimientos, está bien, okay. Me mostró no sé qué cosa. Okay. Como a la semana y media me volví a llamar otra vez. No, que Dios tuvo un sueño y Dios me dio una visión. Okay. La Biblia dice que la tercera es la vencida. No lo dice, no. Yo no dije nada. Como a las 2 o 3 semanas me volví a llamar. No, Dios me dio una visión. Le dije, mira, la Biblia dice aquí claramente que Él se le manifestará a los que le aman. A mí me cuesta trabajo, y no te quiero ofender los sentimientos, o sea, uno a veces tiene que ser bien dulce, ¿no? Porque la gente se ofende rápido. Y le dije, mira, a mí me cuesta trabajo, te digo honestamente, ver que Dios te da sueños, visiones y exhortaciones para la iglesia, y tú no te congregas. Ahora explícame eso. ¿Dios trabaja así? No. Dios se le revela a los que le aman. Y los que le aman, según lo que dice la Biblia aquí, guardan sus mandamientos. El congregarse, escuche, es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted no pierde la salvación si falta un domingo. Gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? Pero cuando se hace una costumbre de decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? O yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Está caminando por un lugar bien peligroso. Bien peligroso. Porque Dios estableció la iglesia. Así que mientras usted pueda venir y congregarse, hágalo. Ahí es donde envía Jehová bendición
y vida eterna. Amén. Okay. Eso fue un comercial ahí que le... Bueno, los versículos aquí del 16 al 20 declaran que Jesús mismo habitaría en sus discípulos, aunque él está haciendo referencia aquí a otro consolador. Ahora, la palabra consolador aquí es usada, la palabra usada aquí es la palabra, ¿aquí se la sabe? Paracletos. Paracletos. Ahora, ¿qué significa paracletos? Bueno, significa llamado al lado de uno, alguien que está al lado suyo constantemente. El Espíritu de Dios no nos abandona. Amén. Llamado al lado de uno, en ayuda de uno, es principalmente un adjetivo que tiene una función verbal y sugiere la capacidad, estoy leyendo dentro del diccionario, así que si suena un poco sofisticado es porque lo copié del diccionario. Sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usa en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un abogado defensor. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor. Y esta palabra se encuentra una vez más en el Nuevo Testamento con referencia a un abogado. Cuando la Biblia dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, usa la palabra paracletos, es la misma. Ahora, en su sentido más amplio significa uno que socorre, uno que consuela. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, vendré a vosotros. Cristo fue esto para sus discípulos. Por eso la implicación de las palabras cuando dice, el Padre os dará otro consolador, porque hasta ese momento Él era el consolador de sus discípulos. Esta fue la misma función del ángel de Jehová para el pueblo de Israel en el desierto. Él los guiaría hacia la tierra prometida, pero los israelitas tendrían que obedecerle y no ser rebeldes, si no vendría la destrucción sobre sus vidas. Usted y yo, escuchen, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿no? Tenemos un mediador, un abogado, hoy intercede por nosotros. Un día ese mismo abogado regresará como juez, y en ese día nadie podrá interceder por nosotros, nadie. Yo me encontraba con personas. Yo trabajé lo he visto varias veces, pero personalmente lo vi en alguien que trabajaba conmigo. Una vez estamos trabajando y él se fue a cambiar la camisa o algo y se quitó la camisa y en su espalda tenía un tatuaje que decía, solamente Dios me juzgará. Por ahí me metí. Dios, tienes razón, porque Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. A todo hombre que ha nacido y que existirá hasta que Él venga por la iglesia, por nosotros, a todos los juzgará. Todos. Y yo le dije, déjate una pregunta. ¿Qué implicación tiene ese tatuaje que dice solamente Dios me puede juzgar? Bueno, usted sabe por dónde viene, ¿no? Que el hombre no puede juzgar, que lo que ellos hacen, pues eso solamente Dios lo sabe, porque Dios conoce su corazón, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Todas esas cosas, ¿no? Yo le dije, bueno, tienes razón que Dios te va a juzgar, porque Dios va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que Él venga como juez a juzgar, cuando hoy puede ser tu abogado y te puede absolver? ¿Por qué correr ese riesgo de la última hora? No, yo quiero salvarme a última hora. ¿Y si no hay última hora? ¿Y si no hay última hora? ¿Por qué? Lo mismo sucede para aquellas personas que persisten en pecar, aquellas que persisten en endurecer sus corazones en contra del Espíritu de Dios. Ahora, esto que yo he mencionado acerca de los 50 días es una muestra más de cómo el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo Testamento. Lo anunciado en el Antiguo se cumple en el Nuevo. Imposible, no es imposible, pero es bien difícil entender el contexto del Nuevo Testamento si no tiene un conocimiento del Antiguo Testamento. Porque de repente usted lee, bueno, Jesús se apareció. ¿Y quién era Jesús? ¿De dónde vino? ¿No? Ahora, regrese conmigo a Hechos 2, versículo 1, podemos ver otro dato que es de mucha utilidad, y esto es para aquí, para la iglesia. Dice que estaban todos unánimes juntos. Esta palabra unánimes, para que usted tenga una idea, aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. 11. 10 de ellas en el libro de los Hechos, que tiene que ver con la historia de la iglesia.
La cual nos deja saber que el estar unánimes significa una misma mente y un mismo corazón. Era algo que distinguía a la iglesia de cualquier otro tipo de reunión o club social. Le digo algo, la unanimidad, el estar unánimes, una mente y un solo corazón, no es algo que sucede por el simple hecho de que estemos juntos. ¿Cuántos matrimonios tienen discordias? Ay, ¿para qué tocó eso? ¿Por qué tienen discordia? Porque todavía porque todavía están en el proceso de ser una sola carne. Pero ser una sola carne no significa que en el momento que usted dice, yo prometo serte fiel, un besito, ya usted se convirtió en una sola carne. No, eso es un proceso que va a durar, ¿quiere que le diga hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Desafortunadamente, hay personas que no han entendido eso y han matado a su cónyuge. Yo estaba viendo un programa el otro día con mi esposa de 48 horas. A mí me gustan mucho los programas policíacos. Y la cantidad de esposos o de esposas que mataron a su esposo simplemente porque no se llevaban bien. Yo sé que en la iglesia eso no sucede. Espero que no suceda. ¿No? Pero es el proceso de ser unánime, de tener el mismo pensamiento, las mismas metas. Cuando usted se casó, antes de usted casarse, usted tenía metas y anhelos, ¿sí o no? Usted quería ser Superman. Y su esposa en ese momento quería ser Superwoman. Y se unen los dos. ¿Y ahora qué? Superman no va a decir a ella, no. A mí me llamaron para hacer esto. No. Ahora tenemos un propósito mutuo. Ya las cosas cambian. Las cosas que usted quería hacer antes de soltero, ya cambian cuando usted es casado. ¿Sí o no? ¿Cuántos casados pueden decir amén? La Biblia dice que quien encuentra esposa encuentra el bien y obtiene favor de parte de Jehová. ¿Sí o no? Quiere decir que los que no han encontrado esposa, eso es otra enseñanza. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios está unánime y juntos. Cuando nuestra prioridad es la unidad. En el momento en que la tentación a la división aparezca, tendremos como meta fijarnos en lo que nos une en vez de lo que nos divide. Eso fue el tema de la conferencia la semana pasada, la unidad del Espíritu. Si usted estuvo pendiente en las conferencias, la unidad es algo por lo cual debemos trabajar. ¿Ok? La unidad no es algo que nace fácilmente, ya que todos aquí somos individuos únicos. Aunque usted sea gemelo, ¿hay algún gemelo aquí en la congregación? ¿Aquí en qué? Gemelo. Pero aunque sean idénticos, que dice, ay, ¿quién es quién? Hay que ponerle para diferenciarlo, ¿no? Aún así piensan diferente. Tienen ideas completamente diferentes. Cada cerebro es único. Así lo diseñó Dios. Pero si nos vamos a guiar por las cosas que tenemos en diferencia, pues imagínate, no estuviéramos unidos para nada. Si usted se fija con su cónyuge, las cosas que los separan, las cosas que tienen en diferente, su matrimonio sería un fracaso. Un fracaso. ¿Qué es lo que los une? Escuchen. Lo que debería unirlos a trabajar juntos como matrimonio no son los hijos. Si le duele, mire, échele azúcar, ¿no? Y tráesela ahí. No son los hijos. Es el pacto que usted hizo con Dios. Los hijos son herencia de Jehová. Pero lo que los une como matrimonio es el pacto que usted hizo. Amén. Y si son cristianos, la sangre de Cristo por encima de eso. Entonces, ¿cómo es que siendo todos diferentes, teniendo diferentes gustos, puntos de vista, diferentes actitudes, etcétera, podemos llegar a una unidad perfecta? Vaya conmigo a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Estamos hablando aquí acerca de unánimes juntos. Porque usted sabe que puede estar juntos, mas no unánimes. ¿Sí o no? Si yo pudiera tener un televisor donde cada uno le podría ver los pensamientos, estoy seguro que no estaríamos todos unánimes, aunque estamos juntos. Algunos están ahí pensando, uy, ya son ¿qué hora es? Las 3:45 y yo no he almorzado todavía, ¿no? La mente está en el restaurante cubano, en el lechón así, ¿no? En la yuca con mojo. Pero otros no, otros están aquí pendientes de ¿qué? De la comida espiritual, que es la que alimenta. La otra llena, esta alimenta. 3 amén. Amén. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero yo quiero que usted vea, no solamente que aquí nos mandan nos llaman a la unidad, sino que también el apóstol Pablo nos da cómo que llegamos a llegar a la unidad. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Cuando venga alguien a hablarle que usted sabe que ella persona no sabe de lo que está hablando, ¿qué usted hace? Usted no le dice cuántos títulos usted tiene universitarios, ni cuántas revelaciones usted tiene de parte de Dios. Usted lo considera como superior a usted mismo. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuche, se humilló, fue un acto voluntario, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según este pasaje, el antídoto para la división o en contra de la división, ¿cree cuál es? La humildad. Eso nos sobra, ¿no? El antídoto en contra de la división es la humildad. El versículo 2 nos habla de cómo es que debemos vivir como iglesia, como hijos de Dios. Y los versículos del 3 en adelante nos hablan de cómo mantener la unidad en la iglesia. Nos da el ejemplo a seguir para la unidad. Es Cristo. Pero Cristo humillado. Cristo humillado. Ahora, esto no es solamente para la iglesia local. Esto aplica para toda la iglesia universal del Señor. Es enfocarnos en las cosas que tenemos en común en vez de enfocarnos en las cosas que tenemos desacuerdos, en las cuales tenemos desacuerdos. Si nos fijamos en las que nos dividen, créanme que son mucho más que las que nos unen. Y es por eso que la unanimidad, estar unánimes, es un trabajo de tiempo completo dentro de la iglesia y dentro del hogar. Pero hay beneficios, Usted puede estar juntos, mas no unánimes, y puede estar unánimes y no juntos. Usted llama a alguien por teléfono y está en el mismo sentido, bueno, la persona está del otro lado, ¿no? Eso no necesariamente, pero cuando ambas están presentes, usted está junto y está unánime, qué bendición. Este fue el mismo sentir de los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora, quiero que note algo de los versículos del 1 al 4. El Espíritu Santo no llegó porque ellos estaban unánimes juntos. Escuchen, esto se ha predicado en muchas iglesias. Es cuando estaban ahí, bien ahí. Ahí fue que llegó el Espíritu Santo. Por eso fue que él... No. Llegó porque ese era el día que Dios había destinado para que llegara. Y ellos estaban haciendo lo que supuestamente sabían hacer, orar. Nada más. Ellos no sabían levantar ministerio de niños, no sabían levantar ministerio de viudas, no sabían levantar ministerio de nada. ¿Sabían qué? Orar. Algo que la iglesia del día de hoy, en el siglo XXI, pues ha delegado. Sí sabemos levantar muchos ministerios, pero no oramos. Más adelante le voy a darle ahí para suavizarle un poco. El Espíritu Santo no llegó porque ellos estaban unánimes juntos. Ese era el día en que Dios lo había dispuesto a que descendiera. Tampoco estaban unánimes juntos porque era el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya estaban. Cuando llegó, ya estaban. Estaban unánimes juntos porque era normal para ellos estar así. Ellos estaban unánimes juntos en oración, porque fue lo que decidieron hacer mientras esperaban la promesa de parte de Dios y porque no sabían qué era lo que tenían que hacer. Mira, esto le va a sonar contrario y para personas que probablemente nos escuchan y entendían así, no, ahí sí el pastor se volvió loco, pero escuchen. Es algo hermoso cuando la iglesia no sabe, contrario a lo que muchos dirían, qué es lo que Dios quiere hacer en ella. Dios nos ha dado una misión. Esa es la misión para todas las iglesias del Señor. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Esa no cambia. Pero cuando una iglesia dice, no, yo tengo una visión, es diferente, y la visión es alcanzar no sé qué, la visión es levantar no sé qué, la visión es hacer... Yo digo, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia que nos encamina por esa visión? Entonces cuando las personas se levantan y dicen, pastor, es que no me parece que los fondos de la iglesia deberían ser usados para eso. Eres un rebelde. No estás con la visión del pastor.
No, sí tenemos la misma misión, sí tenemos la misma misión. Y es algo hermoso, por así decir, cuando la iglesia dice, ¿sabes qué? No sabemos qué es el próximo paso que Dios quiere que hagamos, pero vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Vamos a buscar de Dios, vamos a buscar la dirección de Dios. La oración como congregación nos lleva a ese lugar de unanimidad, porque no vamos a orar lo que queremos que Dios haga, vamos a orar para que Dios convierta toda la ciudad de Lakeland. No. Si lo hace, gloria a Dios, pero no es nuestra meta. No es nuestra meta. Lo que Dios nos confía, a eso tenemos que discipular. Si es la ciudad de Lakeland, gloria a Dios. Pero si son 2 o 3 de ahí al frente, pues gloria a Dios. ¿No? Es orar para que Dios haga lo que Él quiera en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo con la iglesia de Hechos. Unánimes juntos buscaban la dirección de Dios. Unánimes juntos oraban. Y fue estando unánimes juntos que comenzó la primera iglesia. Le digo algo. La iglesia comenzó en un servicio de oración. Se lo voy a volver a repetir. La iglesia comenzó a través de un servicio de oración. ¿Y la iglesia de hoy? El concierto de, qué sé yo, ¿no? Se llena la iglesia, hasta boletos venden. Servicio de oración, 3 gatos vienen. 3 gatos y 2 ovejas. Oh Dios. Mire, aquí yo le doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado. Porque tenemos un grupo constante en la oración. Y no le quiero dar una anticipación, pero vamos a incluir la oración congregacional en la iglesia. Un servicio de oración solamente. Escuche, no es voluntario. No, es oración, eso es para los líderes solamente. No, es un servicio de la iglesia. Es un servicio de la iglesia. ¿Sí entendió? Ahora, no es que si usted no venga le vamos a dar una disciplina, lo vamos a dar, no. No, pues no lo vea tan, no, es que eso no es interesante. Yo quiero fuego de Dios. Bueno, venga y busque fuego de Dios. ¿No? Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Fue de repente que el Espíritu Santo descendió con un estruendo como de un viento recio que soplaba. Desciende, porque bueno, todo don perfecto proviene de Dios, desciende, de arriba hacia abajo. Pero también fíjense que no fue un viento lo que descendió. Yo recuerdo haber visto el programa. ¿Cuántos vieron el programa que puso, creo que fue el History Channel o fue National Geographic, de la Biblia? Malísimo, pero no sé cuántos lo pudieron ver. Yo fui el único que lo vi. Bueno, en ese serial llegaron a la historia de la iglesia el día de Pentecostés, y cuando estaban anunciando la venida de Pentecostés, se formó tremenda ventolera adentro de ese cuarto. La gente con todos los pelos parados, los turbantes le daban en la cara a los otros, ¿no? Porque así es como supuestamente la gente piensa que pasó Pentecostés. Pero aquí no dice que fue un viento recio, dice un estruendo, un ruido, como de un viento recio. Ahora, yo no quiero cambiar la teología usted como lo ve ni nada, simplemente le digo, mira, cuando leemos la Biblia, pausadamente, si uno se encuentra cada cosa y dice, uy, por 25 años he creído esto y ahora es diferente. Dice, fue un estruendo como de viento recio lo que llenó la casa donde estaban sentados. En otras palabras, fue un gran ruido lo que se escuchó. La palabra usada por estruendo es la palabra griega ecos. ¿Le suena familiar? Ecos. Ahora, según el verso 6, fue el estruendo lo que hizo que la multitud se juntara. Por lo general, aún en nuestros días, cuando hay un viento recio, ¿qué hace? ¿Qué sucede con nosotros? Supongamos, mira, el otro día yo fui con mi esposa y con mi hija, fuimos a Busch Gardens de vacaciones. Estamos de vacaciones, fuimos a vacaciones. Y había un calor que hasta el sol se estaba derritiendo, pienso yo, de lo caliente que estaba. Y en una de esas que estábamos caminando, agotados, parecía que los zapatos se nos pegaban en el piso. Ya estaban ya como que... Empezó como una pequeña brisita. ¿Y qué hicimos nosotros? Ahí mismo nos quedamos frisados. No, ni te muevas. Si te mueves para acá se te va. ¿No? El viento, ¿qué hace? Pues nos deja ahí sentados tranquilitos. Cuando usted va y ve una ventolera y ve a la gente que hace, por lo general, ¿qué hace? Se esconde. Viene un huracán. Pero aquí lo que pasó fue que hubo un estruendo. ¿Y qué sucede cuando hay un ruido alto en la calle? Ahí sale todo el mundo a ver qué fue. ¿No? Porque no es el chisme, pero todo el mundo quiere saber qué fue, para orar por ellos. ¿No? Si usted quiere ver que la gente se congregue rápido, haga ruido. Haga ruido. Y esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó aquí. Dice,
Fue el estruendo lo que hizo que la multitud se juntara. En el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, haciendo la continuación, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. A partir de estos versículos aquí, es donde comienza el punto principal de este pasaje de Hechos 2. Aparecen lenguas de fuego visibles. La palabra aquí usada por aparecer es optomai, óptico, con el ojo. Dice, y comienzan ellos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Cuando hablamos de las lenguas, existe un gran variado concepto acerca de ellas, y en esto quiero detenerme un poco, para que se entienda. Yo le dije a mi esposa, voy simplemente a hablar acerca de eso y voy a seguir andando. Y me dicen, no, si tú hablas de las lenguas así tan... y seguir andando. Ahora, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? 1, 2, 3. ¿Cuántos han hablado en lenguas al menos una vez, aunque ya nunca más lo han hecho? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Junior levantó la mano. ¿No? Los que no hablan en lenguas, ¿por qué será? Ahora escuche, yo creo que usted me entienda correctamente. Yo no estoy aquí forzando lo que usted empieza ahora a repetir como un papagayo lo que la otra gente dice. Ya de eso tenemos mucho en otros lugares. Pero ¿sabe que el hablar en lenguas es una señal? No es la señal, no es la evidencia, es una de ellas. Ahora usted no dice, yo no sé hablar en lengua, nunca hablar en lengua, soy hijo de Satanás. No. Por eso quiero abrir un poco, porque cuando se viene al tema de las lenguas en la iglesia, es un tema que ha sido muy debatido por años. Si están vigentes o no están vigentes hoy, si son bíblicas, si no son bíblicas, si son para todos, si no son para todos. Entonces, en el resto de esta enseñanza que nos queda, voy a tratar de abarcar lo que más pueda para que este tema, para tener un mejor entendimiento. A lo mejor cuando salgamos de aquí, ya todos salen hablando en lenguas, ¿no? Bueno, algo que se menciona en el versículo 4 es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Y aquí es donde yo quiero abundar en una de los dogmas o enseñanzas acerca de hablar en lenguas que muchos cristianos creen. Y estos dogmas los saqué de una página de internet donde un hermano en la fe, escuche, cree que los dones del Espíritu ya han cesado. Ya eso no son para el día de hoy. Bueno, aunque déjenme explicarle algo. Quiero dejar bien claro que solamente por el hecho de que no coincidamos con cristianos que no creen en la misma doctrina secundaria, escuche eso, secundaria, no tiene que ver con la salvación. Simplemente porque no coincidamos no quiere decir que no son hijos de Dios y que no son nuestros hermanos. ¿Se entendió? Así que no vaya por afuera con una espada diciendo, ¿usted habla en lenguas o no? ¿No? No. Le dejo saber de antemano, el tema de las lenguas es un tema secundario. No añade en nada a la salvación, en nada. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no a que hablaran en lenguas. ¿Sí queda claro? Okay. La salvación del alma es lo primordial en la vida del cristiano. Dios nos ha mandado a predicar, no a ganar argumentos, a predicar, no a convertir a la gente, a predicar, no a que hablen en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso vino Dios, a salvar al mundo, nada más. Lo otro fue el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, y eso es otra cosa diferente. Es un tema secundario. La salvación hace al pecador parte de la iglesia, gloria a Dios. Mientras que las lenguas es uno de los dones para edificar la iglesia. Ahora, estos son solamente 5 de los argumentos, o 4 o 5, no recuerdo bien. Al final le añadía uno, creo más, ¿no? 4 o 5 de los argumentos que existen en contra del tema de las lenguas. Argumento número 1. Ahora, yo le voy a pedir lo siguiente. Si usted está de acuerdo con uno de estos argumentos, si usted dice, no, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, no se agüite, no se desespere, no te achicopales, no te derritas, no te pongas a llamar, no, simplemente vamos a tocar los argumentos y vamos a probarlo de acuerdo a la Biblia. Esto, mira, aquí es donde todos los argumentos se caen al piso. No está aquí, no existe. Está aquí, bueno, entonces hay que mirarlo. Amén. Argumento número 1. Dicen algunos, los que hablaron en lenguas fueron solamente los apóstoles. Bueno, muchos cristianos que creen que los dones del Espíritu no están vigentes hoy,
Dicen que los que hablaron en lenguas fueron solamente los apóstoles y que fue algo que Dios usó solamente para el comienzo de la iglesia. Ellos tendrán sus puntos. Si este es el caso, escuche, si este es el caso que solamente los 12 apóstoles hablaron lenguas, ¿cómo se explican los siguientes versículos? La Biblia nos dice en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos, no lo tienen que buscar, versículo 15 dice que el número de los reunidos era de como ¿cuántos? 120. Cuando va al capítulo dice, y estaban todos unánimes juntos. ¿Cuánto? ¿12 o como 120? Vamos a leer el mismo contexto más o menos. Entonces, si todos fueron llenos del Espíritu Santo, significa que fueron todos. Eso es uno. Versículo 3 de Hechos 2 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud. Ve que lo que trajo la multitud fue el estruendo, no fue el viento, fue el estruendo. Okay. Fue el estruendo. Y se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿qué? En su propia lengua. Ahora, supongamos que hubiese sido solamente los dialectos que estaban ahí presentes. Vamos a contar los dialectos. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Siria, no sabemos cuántas son. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cuántas van? Yo conté como 15. ¿O dije cuántas? Ese, más o menos, ¿no? Eso no podíamos decir entonces solamente los apóstoles. Si cada uno tenía un dialecto, y ahí se presentan más o menos como unos 20, ¿no? 15, 20. Entonces, las cosas cambian. El Espíritu Santo le dio a cada uno una lengua diferente. Lo cual en este pasaje habla de un dialecto completamente ajeno. Dialecto. Muchos historiadores concuerdan que el número de dialectos judíos era de 70. Ahora mire, yo no me quise meter aquí porque realmente hay mucho material, no quiero que se me vayan a desmayar ahí, pero cuando uno estudia la numerología de la iglesia, el número 70 continúa saliendo y continúa saliendo y continúa saliendo. Jesús envió a ¿cuántos misioneros? 70. Si perdonas a tus hermanos 70 veces 7. Está hablando acerca de todos tus hermanos. Y ahí por el estilo uno sigue por ahí para allá, ¿no? Ahí se lo dije bien cubano, por ahí para allá. Claramente, aquí solamente se menciona algunos, pero claramente son más de 12 dialectos los que se mencionan aquí. Así que por lógica, y según este pasaje, tuvieron que ser más de 12 personas los que hablaron una lengua diferente. También lo podemos encontrar en Marcos, vaya conmigo ahí, Marcos 16. Marcos 16. Podemos concluir que el Espíritu Santo entonces se manifestó y dio lenguas no solamente a los apóstoles, sino a más de ellos. Marcos 16, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No sé qué parte de esa declaración no es para hoy. Cuando alguien dice, no, ya eso no existe, ahí está hablando para hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de algo en un futuro. Ahora, esto no significa, escuchen, porque esto sí, yo he escuchado de algunos que les falta un poco de entendimiento. Y creo que si usted sigue las enseñanzas de Casa de Oración, he escuchado al pastor Chuy predicar acerca de eso, se habrá enterado que hay ciertos pastores que han tomado serpientes en sus manos para decirle a la gente, para que vean que no pasa nada con aquellos que y mueren ahí. Y para cómo después viene el hijo también, mira que nada, también muerto ahí. Eso no significa que usted ahora es el tomaserpientes de la iglesia.
Ni que si el vecino dice, mira, no se serpiente aquí en mi casa, no, déjame porque soy el ungido. Créame, póngase a paz con Dios antes de ir allá, por si acaso. No, aquí está hablando acerca de cosas accidentales. ¿Recuerdan una historia de Pablo que estaba apartando el fuego y una serpiente lo mordió y todo el mundo se quedó pasmado? Empezaron a llamar 911, oye, la ambulancia, que ya dentro de 2 minutos queda paz. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió la serpiente y siguió andando. Eso significa, cuando algo que es accidental, si alguien trata de envenenarle a usted dice la palabra que no se... Ahora, no significa que usted tome, no, ven, para que se den cuenta que... No, ahí se queda guindado. ¿No? Dios le da sabiduría a la gente cómo hacer las cosas. ¿Sí o no? Escuché una historia una vez de un cristiano que lo estaban acusando de algo y la gente de la corte se habían puesto en contra de ese cristiano y el que lo querían era... Y entonces, pues, tenían que decir si era culpable o inocente. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, como no tenemos suficientes testigos ni nada, vamos a hacer 2 cosas. En 2 papeles vamos a escribir culpable e inocente. Lo hacemos así, y lo que salga, lo que tú escojas, pues eso es lo que eres. ¿Qué hicieron los muy pillos? En ambos papeles pusieron culpable. Y ahí no se escapaba nadie. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo, cuando le pusieron los 2 papeles en la mesa, el hombre no sabía cuál decidir, y dijo, Señor, ¿cuál escojo? Y Dios le dijo, cómete uno. Tómoselo así. ¿Qué has hecho? Bueno, ¿qué eres? ¿Culpable o inocente? Y dice, bueno, el que está ahí, entonces soy el contrario. Claro, cuando abrió, culpable, entonces cuando inocente. Siguió andando. ¿No? No tiene mucha relación con lo que estaba hablando, porque quería hacer la historia, porque los veo medio... Argumento número 2. Argumento número 2. Son la evidencia, este es más popular, son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de la salvación. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Esta creencia viene de otra denominación cristiana. Cuando estudiamos la Biblia y nos encontramos con la historia del ladrón en la cruz, debe cambiar por completo nuestra creencia acerca de las lenguas como la evidencia de la salvación. Yo en lo personal pienso o creo que la historia del ladrón en la cruz rompe con cada esquema, con tantas cosas religiosas que el hombre quiere imponer, tantas dogmas, y es por eso que se hace necesario usar de una exégesis correcta para extraer lo que la Biblia dice, no imponerle, extraer lo que la Biblia dice. El ladrón en la cruz nunca habló en lenguas. Entonces, si es la evidencia de la salvación, Jesús le dijo mentira. Jesús le dio una falsa esperanza. Porque le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? No habló en lenguas, no se bautizó, no tuvo tiempo de dar fruto de buenas obras, no dio diezmo, ni tampoco tuvo tiempo de hacerse miembro de una iglesia. Y aunque todas estas cosas son importantes, escuche, son importantes y forman parte de la vida de la iglesia, no son la evidencia de la salvación. En Mateo 7 claramente dice, muchos me dirán en aquel día. Y relata todas las cosas que hacían, echaban fuera demonios, daban profecía, sanaban a los enfermos, hacían de todo. Y sin embargo Dios le dijo, nunca os conocí, apartados de mí. ¿No? Las obras no salvan. Pero en este caso, si usted está dentro de una iglesia que por cierta cantidad de tiempo se podrá dar cuenta que muchos cristianos ya hacen estas cosas y sin embargo muestran con sus obras que en verdad no conocen al Señor. No vamos a entrar en mucho detalle. En cuanto a hablar en lenguas como la evidencia de la llenura del Espíritu Santo también está errada. Lleva conmigo 1 Corintios 12, vaya conmigo ahí por favor. 1 Corintios 12, versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero el versículo 29 en adelante dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La misma respuesta. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores,
mas yo muestro un camino aún más excelente. Y de ahí se va a la preeminencia del amor. Pero aquí el apóstol Pablo no le está hablando a apóstoles. Le está hablando a una iglesia, iglesia de Corintios, la cual tenía todos los dones, pero tenía un desorden. Entonces podemos ver que Dios ha dado a la iglesia dones para ¿qué? Su edificación. Su edificación. No para que la gente diga, no, es que yo tengo el don de no sé qué. O que yo oro por los enfermos y se sanan todos. Bueno, si ese fuese el caso, vamos entonces al hospital y sanamos a todo el mundo. ¿No? Dios todavía hoy hace milagros. Hay ciertas corrientes cristianas que aún niegan eso. No, ya Dios no hace milagros. Mira, la salvación en por sí mismo es un milagro. La santidad es un milagro. Porque es cambiando la naturaleza vieja por una nueva. Dios, que es santo, habitando con el inmundo. Dios no pierde su santidad. Y hace santo al profano. Imagínense. Eso es un milagro. Solamente Dios hace eso. A través del Espíritu Santo han sido repartidos diferentes dones, con diferentes funciones y a diferentes personas con un mismo propósito. La edificación de la iglesia. Nada más. Por tanto, el decir que el hablar en lenguas es la evidencia no es correcto. El hablar en lenguas es una evidencia, no la evidencia. ¿Sí está claro? Por favor, no le diga a la gente, si no hablas en lengua no eres salvo. Porque esto produce en la gente, ¿qué? Falsedad, escuche, de hablar en lenguas. Argumento número 3. Solo se recibe por la imposición de manos por parte de los apóstoles. El hablar en lengua, según estas personas, solo se recibe por la imposición de manos por parte de los apóstoles. Y esta es otra de las creencias que existe dentro de diferentes denominaciones cristianas. Claramente Dios hace como quiere hacer. Y aunque en algunos casos hubo creyentes que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas por la imposición de manos, no siempre fue el caso. No siempre. Bueno, vamos a la Biblia. Hechos 10, ¿puede ir conmigo ahí, por favor? Hechos 10. Esta es la historia, usted la conocerá probablemente si la ha leído varias veces, la historia de Cornelio. Pedro y Cornelio. Pedro sube a la azotea, Dios le da una visión, él le dice exactamente cómo era la casa de Cornelio, no tenía un GPS, exactamente cómo era la casa de Cornelio, ¿no? Bueno, sí tenía un GPS, yo le llamo God Positioning System. Eso soy yo añadiéndole ahí, ¿no? Hechos 10:44. Entonces, Pedro se sienta con ellos, empieza a hablarle acerca del Evangelio y de repente, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos? Todos los que oían el discurso. Y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era la evidencia? Bueno, aquí lo dice en el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nadie oró por ellos. Nadie le impuso manos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. No solamente el Espíritu Santo cayó sobre estos gentiles, demostrando así que la salvación era extendida más allá de los judíos, sino que no hubo necesidad de que oraran para recibirle, ni tampoco hubo un deseo de parte de Cornelio y los de su casa de recibirlo. Oh, queremos el Espíritu Santo por fe, por fe. No, simplemente Pedro estaba predicando y descendió el Espíritu Santo. Y hablaron todos en lenguas y magnificaban a Dios. Qué bueno es cuando Dios nos muestra que Él no está limitado. Nosotros queremos seguir limitando. No, es que Dios tiene que hacerlo así, es que Dios tiene que hacer... Porque conmigo lo hizo así. Bueno, contigo es una cosa diferente. Los milagros de Jesús todos fueron diferentes. Todos. Argumento número 4. Déjame ver si... No, tengo 5 argumentos. Argumento número 4. Los dones del Espíritu, incluyendo las lenguas, no están vigentes hoy. Ese es otro. Bueno, mire. Este es uno de los puntos que más división ha traído dentro de las iglesias cristianas. Aquellas denominaciones que creen que los dones han cesado usan el siguiente pasaje como fundamento. ¿Dónde se quedó? ¿En la Biblia? ¿Dónde está? Hechos. Regresa conmigo a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13. Versículo 8.
Dice, el amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11 parece que está completamente desconectado del pasaje o del texto, pero no. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, hablando de cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Si tomamos esta declaración de parte de Pablo y la separamos del resto del pasaje, podemos concluir que quizás sí han cesado, quizás sí. Pero esto no es lo que el pasaje nos enseña. Algunos sostienen firmemente que la frase del versículo 10, cuando venga lo perfecto, se refiere a la Biblia tal y como es. Eso es erróneo. De ahí se apoyan ellos, estas personas, para decir, bueno, ya no hay revelación nueva. Escuche, y no hay revelación nueva en el sentido, a ver si me puedo explicar, que esté fuera de la Biblia. Es decir, bueno, yo sé que la Biblia dice que Jesús ni siquiera él sabe el día que viene, que solamente el Padre, y alguien dice, no, tengo una revelación. El 15 de marzo del 2000 viene, no, ya te está saliendo de la Biblia porque la Biblia no establece eso. No importa qué revelación has tenido, ni cuántas veces lloraste, no tiene nada que ver. La mayoría de las, por no decir todas, pero la mayoría de las falsas doctrinas han empezado así, con una revelación fuera de la Biblia. Algunos sostienen que se refiere a la Biblia y por lo tanto estas manifestaciones ya no son necesarias. Pero escuche, no creo que estos versículos puedan ser usados para apoyar el cesacionismo o que los dones ya cesaron. Y esta es la razón. El versículo 12 dice, ver ¿qué? Cara a cara, cara a cara. Y esta frase es usada a lo largo de todas las escrituras. Siempre significa un encuentro con una persona, siempre. Pablo decía, deseo verlos cara a cara, personalmente, ¿no? Cuando Jesús habla acerca del conocimiento, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esa referencia que cara a cara, ver exactamente quién Dios es y lo que Cristo ha hecho. Cuando Dios se le mostró a Moisés quería ver lo que cara a cara. Entonces, cuando la Biblia habla de encontrarse cara a cara, está hablando de una manera personal. Cuando Dios cuando Dios la usa en referencia a Él mismo, significa un encuentro visual, algo que es personal. Sería más adecuado con las Escrituras decir que, como fui conocido, se refiere a una relación de salvación entre Jesús y el cristiano. ¿Cómo fue que Dios me conoció? Ahí lo veremos en el día que estemos frente al Señor. Ahí nos conoceremos a nosotros mismos. ¿Qué más gloria podemos dar a Dios saber cuán sucio éramos, cómo fuimos conocidos y aún así Él decidió morir por nosotros? Si nos vemos ahora, nos vemos como medio buenos. ¿Sí o no? No nos vemos tan malos como otros. Pero cuando estemos delante de la santidad de Dios y nos veamos cara a cara, no tenemos donde escondernos. Ahí no nos queda más remedio que decir, Señor, gracias por la salvación, por el regalo de la salvación. Seremos conocidos completamente. Entonces, el contexto de 1 Corintios 13, del 8 al 13, demuestra que las manifestaciones de los dones espirituales cesarán, pero sucederá cuando regrese Jesús. Ya por ese punto ya no hace falta que haya milagros. Ya Cristo vino por nosotros. ¿Sí se entendió? Argumento número 5. El propósito de las lenguas fue solo para predicarle a los que hablaban en otro dialecto. Bueno, Dios usó eso solamente para predicar. Bueno, este argumento por lo general va asociado con los 4 anteriores, ya que según aquellos que afirman esta posición, toman como versículo clave el pasaje de hoy. Pero hay otras instancias en la Biblia donde las personas que hablaron en lenguas no predicaron necesariamente, sino que fue solamente una señal de bautismo del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos 19, por favor. Pero en lo que llega ahí le cuento, mira, la historia de Cornelio es un caso. Cornelio y los que habían en su casa recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. No dice que le predicaron a nadie. Ellos mismos magnificaban a Dios, hablaron en lenguas.
No hubo necesidad de predicarle a nadie más. Ya todos habían sido convertidos en esa casa. Hechos 19, versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ya eran cristianos, ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído sea Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, ya estas personas, si eran discípulos, ya habían creído en el Evangelio, ya eran nacidos de nuevo y no tenían necesidad de que se les hablara en otras lenguas. Pero también al ellos recibir el Espíritu Santo, también hablaron en lenguas y profetizaron. No se menciona que le predicaron a la multitud, sino que otra vez fue una señal de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ve más o menos el enlace aquí, es una señal, es una evidencia, no es la evidencia, no es la señal. Entonces, ¿cuál es el propósito de las lenguas? ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Bueno, mucho se ha especulado a través de la historia acerca de este tema. Pero en la Biblia se nos ha aclarado la razón y el propósito de esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han creído y han sido bautizados en Él. El propósito siempre ha sido y siempre será ¿qué? La edificación. No hay otro más. Por un lado, cuando hay lenguas nuevas en medio de la congregación de los santos, tomamos nuestra iglesia por ejemplo, y es una palabra de exhortación de acuerdo a la Biblia para toda la congregación, tiene que haber ¿qué? Un intérprete. Tiene que haber interpretación. Eso está en Primera de Corintios 14. No tengo tiempo de tocar todo ese capítulo, ¿no? Entonces, usted con calma en su casa, pues los puede digerir versículo por versículo, versículo por versículo. De esta manera, entonces la iglesia es edificada. Palabra de parte de Dios, en lenguas, hay un intérprete. Se levanta en medio de la congregación y se interpreta lo que se dio. Y muchas veces la misma persona que da la profecía en lenguas es la misma que interpreta. No necesariamente, pero muchas veces es así. Ahora, nosotros estuvimos una vez en estábamos en un congreso de matrimonios, allá en México, y recuerdo que una persona se levantó, subió, estaban en medio de la adoración, o estaban terminando, había una administración. Y esa persona se levantó, subió al altar, agarró el micrófono y ahí le dio, en lenguas. Y todo el mundo estaba así, como que sabíamos que era parte del Señor por el testimonio de la persona y todo, ¿no? Pero decíamos, bueno, tiene que haber interpretación. Pues la persona, que normalmente cuando sucede eso, esa misma persona trae la interpretación. Pues ella terminó, se bajó y se sentó. Y todo el mundo se quedó por dentro. Nos estamos saliendo de la Biblia. Siempre corre uno el peligro y se levanta otro predicador, otro pastor, subió, agarró el micrófono y dio toda la interpretación. Y uno por dentro estaba como que, ¿no? Pero muchas veces la misma persona que trae, la Biblia dice en 1 Corintios 14, dice, ore para que tenga también la interpretación. Ahora escuchen, déjame hacer Pero si se levanta una palabra de exhortación en lenguas y no hay intérprete, entonces esa palabra es ¿para qué? Edificación personal. Y el que le está recibiendo debe callar en medio de la congregación. Ahí está todos los parámetros, pautas, todo paso por paso para mantener el orden en la iglesia. Imagínense si ese capítulo 14 no hubiese sido escrito. No. Entra a la iglesia y es un gallinero. Todo el mundo, ¿no? No, pero Dios es un Dios de orden. Al no poner en práctica este principio, y es cuando entonces se abre lugar para el desorden dentro de la reunión de los santos.
Y es cuando vemos que todo parece ser una locura. Yo estaba en iglesias así, en servicios así, años atrás. Donde aún los inconversos que vienen a la iglesia dicen, no, pero acá hay un desorden terrible. Y son inconversos. Y los cristianos, no, eso es poder de Dios, eso es poder de Dios. ¿No? Empiezan a brincar de aquí para allá y de allá para acá. No. Dios es un Dios de orden. Y cuando las personas dicen, no, eso es poder de Dios. Escuche, cuando el hablar en lenguas es el fin de la reunión, ahí hay un gran peligro. Conversaba con alguien la semana pasada y decía, es una evidencia, es una señal, pero nunca debe ser, nunca nos reunimos con la intención que hayan lenguas. Si no hay lenguas, no hubo Espíritu de Dios. O no se movió Dios. Que Dios es inmutable, Dios no se mueve. Empezamos por ahí. Pero cuando el fin es, no, ver milagros, están buscando a Dios por razones equivocadas. Completamente. Si Dios quiere traer palabras de exhortación, Dios la traerá. Si Dios quiere revelarse a su pueblo a través de lenguas o dialectos, Dios lo hará. Habrá intérprete. Pero no es el fin de la reunión. La iglesia se reúne con el fin de ¿qué? De adorar a Dios. De adorar a Dios. No de recibir de parte de Dios, sino que darle a Dios de lo que hemos recibido durante toda la semana. ¿Qué más podemos pedir de parte de Dios? ¿Qué más le falta? Dice la Biblia que somos completos en Cristo, que no nos falta nada. Entonces, ¿no? Muchas veces he hablado con personas que creen que cuando el Espíritu los impulsa a hablar en lenguas, ese es otro, lo tienen que hacer en el momento, aunque esté el predicador en medio del servicio. No, es que no me pude aguantar. La Biblia claramente habla de que el Espíritu se sujeta ¿a quién? Al profeta. Escuche, para que si no lo sabía, que lo sepa. No es que Dios no le dé palabra en lengua o profecía. Pero, si pasa que sucede en el mismo medio de la predicación o de una administración y no sé qué, ore primeramente para ver si primeramente es para la iglesia o para usted. ¿Sí se entiende? Señor, ¿esto es para la iglesia o es para mí? ¿Es para la iglesia? ¿Cuál es la interpretación? ¿No hay interpretación? Bueno, definitivamente es para mí. Pero no es que no hagan en este mismo momento, bla, 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 y se ponen por ahí a hablar y toda la congregación se asusta, ¿no? Porque eso se asusta uno a veces, ¿no? No, es que no me pude contener. No. Usted tiene dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, usted puede esperar, haga su tiempo adecuado y decir, mira, Dios me dio esta palabra. O yo tengo una palabra aparte del Señor, o lo que sea. Tiene que haber un orden en la iglesia del Señor. Nadie dice amén, pero la Biblia dice que tiene que haber un orden en la casa del Señor. ¿Okay? Así que si usted es uno de esos, nunca ha pasado aquí, pero escuche, se lo digo para que no se vaya. Si usted en la reunión de la congregación, se lo voy a decir para que no le tome de sorpresa, y usted empieza a hablar en lengua y el Espíritu le está diciendo que hable algo en lenguas y está fuera de orden, uno de los ujieres, muy amablemente, va a venir a decir, está fuera de orden. Y van a conversar para que no haya desorden. ¿Sí se entendió? No es decir, es que no voy a usarlo más nunca en la iglesia. No. Es afilar los dones que Dios nos ha dado. Es perfeccionar, por así decir, los dones que Dios nos ha dado. Y a eso es lo que hace referencia Pablo. Decía, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Pero ya que soy hombre, ya dejaba las cosas de niños. ¿A qué se refiere ese versículo? Que parece que no tiene nada que ver con lo otro. Lo que significa es lo siguiente, los niños necesitan ser dirigidos, ¿sí o no? Mire, el otro día yo fui a la tienda con mi hija y con mi esposa. Fuimos a comprar, creo que los uniformes, lo mencionaron. Y entramos a la tienda. Y mi esposa le dijo a mi hija, mira, tú te vas a encargar del carrito. El pasillo está derechito. Ahí va ella con el carrito. Metiéndose por todas las cosas de ropa. No ves la línea recta, porque no puedes ir por aquí recto. Tienes que ir para allá y por acá. Entonces, hay que como niños hay que seguirlos, no por aquí, por acá. Y es lo que pasa con los dones. Déjame abundar un poco ahí. Dios ha dado dones a la iglesia. Si usted es hijo de Dios, usted tiene dones para la iglesia. Eso no solamente es para algunos. Eso se ha hablado muy claro aquí en los estudios bíblicos. Pero escuche, usted se va a equivocar. ¿Sí o no? Eso no significa que usted es hijo del diablo. O que ese no es el don que Dios quiere. Se va a equivocar, nos vamos a equivocar todos. ¿Sí o no? Nos equivocamos. El problema es que cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Tomamos la actitud de decir, pues, no, al contrario.
¿no? Vamos ajustando. Imagínense, quiero hablar con Alberto acerca de eso un tiempo atrás. Y le ponía el ejemplo acerca de un francotirador. Supongamos que usted es francotirador. Usted tiene una misión de matar solamente a uno. No importa que esté lloviendo, que hayan 50 gavilanes por ahí, o 3 elefantes y 3... No hace falta, no importa nada de eso. Su misión es que ese blanco ahí. Y usted prepara su escopeta y tira. Entonces tiene la mira para allá y la escopeta para allá. ¿No? Usted dispara y falló. No diga que es por fe. Falló. Estaba jorobado todo. Pero ¿qué usted hace? ¿Qué hace el francotirador en ese momento? Él no dice, sabía que no tenía que haber sido francotirador. Y se va. No, ¿qué hace? Ajusta. ¿Sí o no? Ajusta el blanco para poder ser certero. Y es lo que sucede aquí cuando Pablo dice, cuando era niño, cuando la iglesia comienza y Dios da dones, ¿usted no cree que sucedió tremendo desorden? Mira Corintios. Sin embargo, viene Pablo a traer ¿qué? Orden a la iglesia. No es que no los usen, pero úsenlo correctamente. ¿Cómo va? Porque tiene que ser para edificación. ¿Cuántas veces usted no ha ido a una iglesia, por no decir, ¿no? Y ha salido más atribulado que cuando ha entrado. O más confundido que cuando ha entrado. Yo recuerdo una vez, conocíamos una pareja, ellos eran cubanos. En Cuba se practica mucho la brujería. Mucho la brujería. Y parte de esa religión satánica, hablan en lenguas. Yo vivía en un pueblo donde era el pueblo de la brujería. Gracias a Dios que Dios me guardó, que nunca me permitió meterme en nada de eso. Pero sí lo pude ver. Y hablaban en lenguas. Eran lenguas demoníacas, pero para aquellas personas era como, estaban hablando en lenguas. Y resulta que una vez fuimos a una iglesia y invitamos a esta familia, que eran cubanos también, y casualmente el esposo había estado en la brujería anteriormente. Y vinieron a la iglesia. Él era cristiano. Bueno, supuestamente era cristiano. Después nos enteramos de otras cosas. En aquel tiempo era cristiano, así se. Entonces, vino a la iglesia con nosotros y de en medio de la congregación, en medio del servicio, se paró alguien y empezó a hablar en lenguas, pero sin intérprete, fuera de orden. Y ese muchacho, él era blanco ya de por sí. Él no era blanco, él era transparente. Se le veían todas, era blanco. Se puso aún más blanco todavía. Se asustó. Se pegó contra la pared. Yo recuerdo que decía, pues, pero... O sea, el nombre, no, para después no lo estén buscando en Facebook. Le dije, pero, ¿qué pasó? ¿Qué te dice? No. ¿Por qué? Porque no hubo orden. Y eso le trajo a memoria cuando él practicaba. Entonces, fíjese, ¿qué miedo le tuvo por algo que se hizo fuera de orden? ¿Fue para edificar? No fue para edificar. No fue para edificar. ¿Para qué entonces fueron las lenguas en Pentecostés? Bueno, regresemos a Hechos 2. Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran convertidos al judaísmo. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Fíjate, cuando Cristo le da a los discípulos, le da la comisión, dice, predicar a todas las naciones. Y esa palabra naciones significa etnias, grupos étnicos, donde hay dialectos. Aquí hay, creo, personas que son de México que tienen dialecto diferente al español. Sí, a veces se ponen a hablar en lenguas de atrás. Que tienen... Y a veces, yo no lo he escuchado personalmente, pero sí he escuchado hermanos que me dicen, no, fulano y fulano sí hablan en lengua, en los dialectos, eso. A lo que se refiere las naciones. No es tanto Estados Unidos, Panamá, Costa... No, es los grupos étnicos, ¿no? Las tribus, por así decir. Por eso que dice el libro de Apocalipsis que había alabanza de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todo el mundo con un fin, ¿no? ¿De qué? De adorar a Dios, ¿no? Entonces, estas lenguas fueron una señal del bautismo del Espíritu Santo, lo cual llevó a todos los que moraban en Jerusalén. En aquellos días, debido a la fiesta, se congregaban en Jerusalén para celebrar, y en ese día a que escucharan en su propio lenguaje las maravillas de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando alguien habla su propio lenguaje? ¿No se siente usted cómodo? Qué incómodo es cuando le hablan a usted y usted no entiende nada de lo que están hablando. Le están hablando a usted. Recuerdo cuando llegué a este país, yo no hablaba inglés.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y yo recuerdo que mi esposa es americana, ella nació aquí, ¿no? Y recuerdo que una vez fuimos a las películas con un grupo de la gente de la iglesia y todos hablaban inglés, menos yo. Y era una comedia. Y todo el mundo muerto de risa. Y yo, ¿qué dijo? Entonces, lo malo de eso es que nadie te quiere decir, porque todo el mundo está riendo. Y nadie quiere interrumpir el tiempo que está pasando aparte, cuando uno traduce el chiste, pues ya pierde gracia. Y yo recuerdo en la película, yo creo que yo era el único amargado que había en esa película. ¿Qué dijo? Cuá, cuá, cuá. Sí, cuá, cuá. Y seguían en muerte de risa porque yo no entendía lo que me estaban hablando. Ahora, si hubiesen hablado en mi idioma, yo hubiese entendido. Entonces, Dios usó esto que es las lenguas, ¿para qué? Para que escucharan en su propio lenguaje las maravillas de Dios. El Evangelio fue proclamado de manera que ninguno de los que estaban ahí podría haber dicho que no entendió lo que se habló. Dios se les reveló a cada uno de ellos de manera personal. A raíz de esta experiencia es que Dios entonces atrae la atención de todos los presentes, prepara el escenario para cumplir el propósito de la gran comisión. Y ahí es donde viene el versículo 14. Pero eso lo vamos a para la semana que viene, ¿no? Entonces, ¿son las lenguas para el día de hoy? ¿Sí o no? Si usted dice que no y cree que es que no, pues quédese con no. Pero entonces no saque diciendo no, que no. Sí son vigentes. Todavía Dios los usa, los dones del Espíritu todavía son vigentes en el día de hoy, pero todo se hace para la edificación de la iglesia, ¿no? Dios no puede ser encerrado en algún tipo de... No, que ya eso no lo hace, no. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cual tú has derramado sobre nuestros corazones, Señor, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro abogado, para no dejarnos huérfanos. Y no solamente has hecho esto en nuestras vidas, Señor, sino que continúas haciéndolo, Señor. Yo te doy gracias por el comienzo de la iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por haberte manifestado de una manera tan milagrosa como nunca antes más había sucedido. Que te revelaste, Señor, a todas estas personas en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y muchas veces nosotros hoy tenemos un mal concepto de lo que las lenguas son, Señor. Unos las abusan y otros no las usan. Pero Padre, yo quiero pedirte, Señor, que en esta iglesia, sea evidente el fruto del Espíritu en nosotros, Señor. Tenemos personas en medio nuestro, Señor, que sí hablan en lenguas, han tenido esa experiencia, pero hay otros que no. Y hay otros, Señor, que simplemente quizás tienen miedo, quizás tienen, no sé, algunos prejuicios. Pero yo quiero pedirte, Señor, que no sea solamente por imposición de manos, pero que tu Espíritu Santo se revele sobre sus vidas en esta semana, inclusive hoy mismo, Señor, para que te reveles a sus vidas. Y si ese es uno de los dones a los cuales tú les quieres dar, te pido, Señor, que no lo guarden, te pido, Señor, que no hagan restricción en contra de eso, sino por el contrario, Señor, que sean usados para la edificación del pueblo, para la edificación de tu iglesia, Señor. Aún te pido por aquellos que quizás hablan en lenguas, te pido que también a ellos les dé la revelación, la interpretación, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Es solamente una señal de que tú nos has bautizado. No todos hablarán en lenguas, no todos interpretarán, pero una cosa sí estamos seguros, Señor, es que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y tú nos has dado dones a cada uno de nosotros conforme a como tú has querido y conforme a la necesidad de la iglesia. A ti damos gracias, Señor, en esta tarde. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y cuando el hombre se propone en su corazón tratar de entenderte y tratar de encerrarte en una caja, Señor, se abren tantas puertas para cosas que no van conforme a tu palabra. Pero yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú nos hables, que tú nos ministres y que tú abras los ojos, no solamente de nuestro entendimiento, sino también de nuestro corazón. Háblanos, Señor, ayúdanos
y ministranos en esta semana, Señor, que podamos oír testimonios de cómo tú continúas llenando de tu espíritu a aquellos que te han conocido, Señor. Te damos las gracias, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. No le tengan miedo. No le tengan miedo. Si usted recuerda, para aquellos que han usado ese don, la primera vez que le pasó, usted probablemente se frigió, ¿no? Pero es parte de cómo Dios usa a su pueblo. ¿Amén? Así que por contrario, Señor, si esto es lo que usted es para mí, dame lenguas, dame la interpretación que sea para edificación. Gloria a Dios.